¿Qué harías si descubres que un millonario te dejó toda su fortuna? Imagina esto. Ella solo cocinaba con amor cada día, sin esperar nada a cambio. Él, un hombre rico y solitario, observaba en silencio, valorando lo que nadie más veía. Cuando su corazón dejó de latir, el testamento reveló la sorpresa que cambiaría todo en la mansión y millones de dólares para la humilde cocinera. ¿Por qué?, preguntaron todos. La respuesta era simple: por primera vez en mi vida, alguien me cuidó de verdad. ¿De dónde eres tú que estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like para descubrir esta conmovedora historia de gratitud inesperada. El aroma de canela y vainilla inundaba la inmensa cocina de mármol blanco mientras María González, una mujer de 53 años con manos ásperas pero delicadas, batía con esmero la masa para los bizcochos preferidos del señor Esteban Montero. Sus ojos color café, ligeramente arrugados en las comisuras por años de sonrisas discretas, observaban con precisión cada movimiento de la cuchara de madera que había traído desde su pueblo natal, Valparaíso, 20 años atrás. La Mansion Montero se alzaba imponente en el barrio más exclusivo de la ciudad, un monumento a la riqueza y el éxito que contrastaba dolorosamente con su vacío interior. María había aprendido a moverse por sus pasillos como una sombra silenciosa, invisible para casi todos, excepto cuando el aroma de sus guisos precedía su presencia. Puntual como siempre María, la voz grave del señor Montero resonó desde la entrada de la cocina. Un hombre de 67 años, cabello plateado perfectamente peinado y ojos grises, que parecían observar el mundo a través de un cristal empañado. María se sobresaltó ligeramente. A pesar de llevar 15 años trabajando en aquella casa, la presencia inesperada del señor Montero en la cocina seguía siendo un acontecimiento extraordinario. «Buenos días, señor», respondió ella con una leve inclinación de cabeza. «El desayuno estará listo en 5 minutos». Esteban Montero asintió secamente y dirigió su mirada hacia la ventana que daba al jardín. Sus hombros, siempre erguidos bajo trajes impecables de diseñador, parecieron hundirse por un instante. «Hoy tendremos invitados para la cena», anunció sin apartar la vista del exterior. «Mi sobrina Alejandra y su esposo Ricardo, supongo que querrán discutir sobre la expansión de la empresa en Sudamérica». María asintió mientras vertía con cuidado la masa en pequeños moldes. Los conocía bien a Alejandra Montero Salvatierra, una mujer de negocios implacable que visitaba a su tío exclusivamente cuando necesitaba algo, y su esposo Ricardo, un hombre cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos calculadores. «Prepper el salmón con salsa de eneldo que tanto le gusta a la señorita Alejandra», sugirió María. Una casi imperceptible arruga apareció entre las cejas de Esteban. «No, hoy quiero tu estofado de ternera, el que preparas con vino tinto y hierbas». María contuvo su sorpresa. Ese plato era uno de los favoritos personales del señor Montero, algo que él rara vez compartía con invitados. Mientras Esteban se retiraba de la cocina con pasos medidos, María notó algo inusual: una pequeña libreta negra en su mano izquierda. Nunca antes lo había visto con ella. Lo que María no podía saber en ese momento era que aquella libreta contenía más que simples notas de negocios. En sus páginas, con caligrafía precisa y metódica, Esteban Montero había comenzado a documentar algo que cambiaría el destino de ambos para siempre. Al cerrar la puerta, el señor Montero se detuvo un instante, observando a María a través del cristal mientras ella volvía a su labor, tarareando suavemente una melodía chilena que él, sorprendentemente, había comenzado a reconocer. La cena avanzaba con la rigidez protocolar característica de las reuniones en la mansión Montero. María entraba y salía del comedor con la discreción de años de práctica, sirviendo platos que eran más obras de arte culinario que simple comida. El estofado de ternera, servido en la vajilla de porcelana francesa, reservada para ocasiones especiales, desprendía un aroma que transformaba momentáneamente la atmósfera tensa del comedor. «Tío Esteban, esta propiedad en Buenos Aires es una oportunidad única», insistía Alejandra, una mujer de 35 años con el mismo cabello oscuro y porte distinguido de los Montero, pero con una frialdad calculada que su tío nunca había poseído. «Necesitamos tu respaldo financiero para cerrar el trato antes que los competidores». Ricardo, su esposo, asentía mientras cortaba meticulosamente un trozo de carne, sin haber elogiado la comida ni una sola vez. «Este estofado está extraordinario», comentó Esteban, ignorando deliberadamente el tema de negocios. «María lo prepara con una receta de su familia». La mención de la empleada doméstica generó un momento de incomodidad. Alejandra dirigió una mirada rápida hacia María, quien en ese momento servía una jarra de agua en la mesa. «Sí, está aceptable», concedió Alejandra, regresando inmediatamente al tema. «Como te decía, tío, esta inversión podría aumentar el valor de Montero Enterprises en un 30% en menos de 2 años». María, aparentemente concentrada en su labor, captaba cada palabra y cada gesto.
Observaba cómo el señor Montero, habitualmente interesado en expandir su imperio empresarial, parecía distante, casi desinteresado. Lo que más le intrigaba era la pequeña libreta negra que ahora descansaba junto a su plato, donde ocasionalmente hacía anotaciones breves, mientras recogía los platos del primer tiempo. María notó que las manos del señor Montero temblaban ligeramente al sostener su copa de vino, un temblor casi imperceptible, pero que sus ojos, entrenados en observar los pequeños detalles que hacían feliz a su empleador, no pasaron por alto. ¿Se encuentra bien, señor?, susurró discretamente al inclinarse para retirar su plato. Los ojos grises de Esteban se encontraron con los de ella por un instante, revelando una vulnerabilidad que María nunca había visto antes. Perfectamente, respondió él, recuperando rápidamente su compostura habitual. Al regresar a la cocina, María encontró sobre la encimera un frasco de medicamentos que no había visto antes. Lo tomó con cuidado, leyendo la etiqueta aún. Medicamento para el corazón con una prescripción reciente. Lo dejó exactamente donde estaba, pero una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Mientras preparaba el postre, mousse de chocolate con un toque de naranja, otro febreto, del señor Montero vio por la ventana de la cocina cómo Esteban se alejaba momentáneamente de la mesa para hacer una llamada telefónica en el jardín. Su expresión, visible bajo la luz tenue de las farolas exteriores, era grave y resignada. Cuando María regresó al comedor con el postre artísticamente dispuesto en copas de cristal, alcanzó a escuchar el final de una frase de Alejandra. Y por eso creo que deberías considerar actualizar tu testamento, tío. Los tiempos cambian y las estructuras corporativas deben adaptarse. La mirada que Esteban le dirigió a su sobrina contenía algo que María no supo interpretar. Algo entre decepción y una extraña resolución. Mientras abría nuevamente su libreta negra y anotaba algo con deliberada lentitud. La mañana de abril amaneció inusualmente fría para la época. María llegó a la mansión a las 6 en punto, como cada día desde hacía 15 años, con una bolsa de pan recién horneado que compraba en la panadería del señor Jiménez, 3 calles antes de la imponente residencia Montero. Al entrar en la cocina se sorprendió al encontrar todas las luces encendidas. Sobre la isla central de mármol, la libreta negra del señor Montero reposaba abierta, junto a una taza de té a medio beber. María dejó su bolso y se acercó, con cautela, sintiendo que invadía un espacio privado pero preocupada por la situación inusual. La libreta mostraba una página con lo que parecían ser anotaciones sobre comidas. Reconoció los nombres de varios platos que ella preparaba regularmente. Estofado de ternera, exquisito equilibrio de sabores, sopa de calabaza, reconfortante como ninguna otra. Pollo al romero, me recuerda a la cocina de mi madre. Los comentarios escritos con la inconfundible caligrafía precisa del señor Montero la dejaron momentáneamente sin aliento. María, la voz de Esteban sonó desde la entrada de la cocina, sobresaltándola. Disculpa, no quería asustarte. Él vestía su bata de seda azul marino, algo que María nunca había visto durante sus horas de trabajo. Su rostro, habitualmente impecable, mostraba signos de una noche sin descanso. Señor Montero, no lo esperaba tan temprano, respondió ella, apartándose instintivamente de la libreta. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita algo? Esteban avanzó lentamente hacia la isla de la cocina y cerró la libreta con un gesto casual, pero no antes de que María notara que había muchas más páginas llenas de anotaciones. He estado pensando, María, dijo él, con una voz más suave de lo habitual. 15 años trabajando en esta casa y nunca te he preguntado por qué elegiste ser cocinera. La pregunta, tan personal y directa, la descolocó por completo. Durante un momento solo pudo parpadear, procesando este giro inesperado en su rutina. Pues, mi abuela me enseñó, respondió finalmente, sus manos buscando automáticamente los ingredientes para el desayuno. En mi familia, cocinar era una forma de cuidar a los demás. Mi abuela decía que cada plato lleva un poco del alma de quien lo prepara. Una sombra de sonrisa apareció en el rostro de Esteban, transformando momentáneamente sus facciones severas. Eso explicaría muchas cosas, murmuró, más para sí mismo que para ella. El teléfono de la cocina sonó, interrumpiendo el momento. María contestó, manteniendo la mirada en el señor Montero, quien parecía súbitamente interesado en examinar las manzanas del frutero. Residencia Montero, buenos días, saludó profesionalmente. Sí, el señor Montero está aquí en un momento. Al pasarle el teléfono, sus dedos se rozaron brevemente. Un contacto insignificante que, sin embargo, pareció causar un efecto extraño en Esteban, cuyos ojos se fijaron en los de ella con una intensidad desconcertante antes de tomar el auricular. La conversación fue breve y en tono bajo, pero el cambio en la postura de Esteban fue evidente para los ojos atentos de María. Al colgar, se quedó inmóvil por unos segundos, con la mirada perdida en algún punto más allá de las ventanas de la cocina. Necesito que prepares mis comidas para los próximos días, María,
anunció abruptamente. Estaré ausente por un tiempo. Quiero que solo tú prepares mis alimentos. Nadie más debe tocar mi comida, ¿comprendes? María asintió, confundida. Pero eficiente como siempre. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo estará fuera? Esteban tomó su libreta y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo un instante para responder. No estoy seguro, pero confío en que tus platos me acompañarán donde sea que esté. Mientras lo veía alejarse, María notó que había dejado algo sobre la encimera, una tarjeta con el nombre y dirección de una clínica privada en el centro de la ciudad. La noticia llegó como un susurro que recorrió los pasillos de la mansión. El señor Esteban Montero había sido internado en la clínica San Gabriel por complicaciones cardíacas. La información, escueta y controlada, fue transmitida oficialmente por el señor Vázquez, el asistente personal de Esteban. Pero María ya lo sabía desde hacía 3 días, cuando encontró aquella tarjeta en la cocina. El señor Montero dejó instrucciones específicas, explicó Vázquez, un hombre delgado de gestos precisos y lealtad inquebrantable, mientras reunía al reducido personal de la mansión. La casa debe mantenerse funcionando normalmente. Aquí sus ojos se detuvieron en María. Ha solicitado expresamente que sus comidas sean preparadas exclusivamente por la señora González y llevadas a la clínica 3 veces al día. Un murmullo de sorpresa recorrió la pequeña audiencia. Carmen, la otra empleada doméstica, lanzó una mirada de curiosidad a María, quien mantenía su expresión serena a pesar de la confusión interior que sentía. ¿Por cuánto tiempo estará en? Preguntó José, el jardinero que llevaba décadas cuidando las exóticas plantas que Esteban coleccionaba. Los médicos hablan de semanas, posiblemente más, respondió Vázquez, ajustándose las gafas con un gesto nervioso que contradecía su habitual compostura. Su condición es tan delicada. La reunión terminó con instrucciones prácticas. Pero María permaneció en su sitio, procesando la información. ¿Por qué el señor Montero, conocido por su desconfianza hacia lo que consideraba sentimentalismos innecesarios, insistía en que fuera específicamente ella quien preparara sus comidas durante su convalecencia? Esa misma tarde, María preparó una sopa de verduras ligeramente condimentada, apropiada para alguien con problemas cardíacos, y un postre ligero de manzana sin azúcar añadido. Mientras trabajaba, recordó todas las veces que había ajustado sus recetas a lo largo de los años, observando cuidadosamente qué platos parecían traer un destello de placer a los ojos, habitualmente inexpresivos del señor Montero. Al llegar a la clínica moderna y discreta, María fue recibida por una enfermera que ya parecía estar esperándola. Usted debe ser la señora González, saludó con profesionalismo. El señor Montero nos advirtió que vendría por favor. Sí. Los pasillos asépticos, tan diferentes de los cálidos espacios de la cocina donde María pasaba sus días, le produjeron una extraña sensación de desasosiego. Al llegar a una puerta custodiada por un hombre de traje oscuro, seguramente seguridad privada, la enfermera se detuvo. El señor Montero ha dado instrucciones estrictas de que solo usted puede entrar con su comida, explicó. Ni siquiera el personal médico puede interferir con sus alimentos. María asintió, cada vez más desconcertada. Cuando la puerta se abrió, la imagen que encontró le provocó un nudo en la garganta. Esteban Montero, el hombre que había conocido siempre impecablemente vestido y erguido, yacía conectado a monitores, notablemente más delgado y pálido que hace apenas unos días. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al verla entrar. María, su voz sonaba débil, pero conservaba aquel tono de autoridad natural, puntual como siempre. Ella se acercó con la bandeja, notando la libreta negra que descansaba sobre la mesita auxiliar junto a la cama. Le he traído sopa de verduras, señor. Ligera, pero nutritiva. Mientras disponía la comida en la mesita plegable sobre la cama, sintió la mirada intensa de Esteban siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Sabes por qué insistí en que fueras tú quien preparara mis comidas, María?, preguntó él repentinamente. Ella negó con la cabeza, esperando una respuesta que explicara este extraño arreglo. Esteban tomó una cucharada de sopa, cerró los ojos un momento y luego, en un gesto que María jamás había presenciado en 15 años, sonrió abiertamente. Porque en un mundo donde todos quieren algo de mí, dijo mientras tomaba su libreta y anotaba algo rápidamente, tú eres la única persona que solo me ha dado sin esperar nada a cambio. Antes de que María pudiera procesar el significado de aquellas palabras, la puerta se abrió bruscamente y Alejandra Montero entró como una tormenta en la habitación, con Ricardo siguiéndola de cerca. Tío, ¿por qué no nos avisaste? Persna, exclamó con una preocupación que no alcanzaba a ocultar su irritación. Tuvimos que enterarnos por tu abogado. La expresión de Esteban cambió instantáneamente, volviendo a su habitual máscara de distante cortesía. Con un gesto apenas perceptible, cerró la libreta negra y la deslizó bajo la almohada. María dijo, ignorando completamente a su sobrina,
Mañana me gustaría probar aquel arroz con pollo que preparaste el mes pasado, el que tenía azafrán. Los días se convirtieron en semanas, mientras María establecía una nueva rutina: preparar los alimentos en la mansión por la mañana, llevarlos a la clínica al mediodía y regresar por la tarde con la cena. Lo que comenzó como un deber se transformó gradualmente en algo más. Una conexión silenciosa pero profunda que se desarrollaba entre el poderoso empresario y su cocinera. Cada día, Esteban parecía más dispuesto a hablar, como si la enfermedad hubiera derribado barreras que él mismo había construido durante décadas. María descubrió aspectos de su empleador que jamás habría imaginado: su pasión por la poesía de Pablo Neruda, su frustración por no haber aprendido a tocar el piano, su arrepentimiento por haber priorizado siempre los negocios sobre las relaciones personales. Mi padre solía decir que los sentimientos son una distracción costosa en el mundo empresarial, comentó Esteban una tarde, mientras saboreaba un caldo de pescado que María había preparado especialmente para fortalecer su sistema inmunológico. Me enseñó a ver a las personas como medios para alcanzar objetivos, nunca como fines en sí mismos. María, que había comenzado a sentirse cómoda quedándose mientras él comía, asintió pensativa. Mi abuela decía algo muy diferente, respondió con suavidad. Ella creía que lo único que realmente nos llevamos de esta vida son los momentos compartidos con quienes amamos. Una sombra cruzó el rostro de Esteban. Tu abuela era una mujer sabia, murmuró. Yo he acumulado fortunas, propiedades en 3 continentes, una empresa valorada en millones, y aquí estoy, con un corazón que falla y rodeado de personas que esperan mi muerte para calcular su herencia. La crudeza de sus palabras sobresaltó a María, quien instintivamente extendió su mano hacia la de él, deteniéndose a medio camino al recordar su posición. Para su sorpresa, fue Esteban quien completó el gesto, tomando brevemente su mano con una calidez inesperada. Excepto tú, María, añadió con voz queda. Tú solo has puesto amor en cada plato, sin pedir nada a cambio. El momento fue interrumpido por la llegada del doctor Ramírez, el cardiólogo encargado del caso. María se retiró discretamente, pero no sin antes notar que Esteban había vuelto a hacer anotaciones en su misteriosa libreta negra. Al día siguiente, María se sorprendió al encontrar a Alejandra esperándola en la entrada de la clínica. La sobrina de Esteban, elegantemente vestida como siempre, tenía una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el recelo. María, ¿podríamos hablar un momento? Su tono intentaba ser amistoso, pero había un filo calculador en su voz que María reconoció inmediatamente. Por supuesto, señorita Alejandra, respondió con profesionalismo, sosteniendo firmemente la bolsa térmica con la comida del día. Caminaron hasta una pequeña área ajardinada junto al edificio. Alejandra se sentó en una banca y gesticuló para que María hiciera lo mismo, un gesto aparentemente cordial que no lograba disimular la jerarquía implícita. He notado que mi tío tiene una especial consideración hacia ti últimamente, comenzó Alejandra, estudiando cuidadosamente la reacción de María. Es comprensible, dado tu largo servicio en la casa. Sin embargo, me preocupa que en su estado vulnerable pueda tomar decisiones precipitadas. María mantuvo su expresión serena, aunque sintió cómo se tensaban sus hombros. Solo cumplo con mi trabajo, señorita. El señor Montero solicitó que preparara sus comidas, y eso hago. Alejandra esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por supuesto, y lo haces admirablemente, hizo una pausa calculada. Tanto que me pregunto si no estarías interesada en un puesto mejor remunerado. Ricardo y yo estamos considerando contratar personal para nuestra nueva residencia en Buenos Aires, una vez que se concrete el proyecto. La oferta, formulada con aparente casualidad, era transparente en su intención: alejar a María de Esteban. Durante un instante, recordó su pequeño apartamento, las facturas médicas de su madre que cada mes se acumulaban, el sueño nunca realizado de abrir su propio restaurante. Pero entonces pensó en el señor Montero, en su vulnerabilidad recién descubierta, en la confianza que había depositado en ella. Es muy generoso de su parte, señorita Alejandra, respondió con dignidad, pero estoy satisfecha con mi posición actual. Ahora, si me disculpa, el señor Montero está esperando su almuerzo. Mientras se alejaba, sintió la mirada de Alejandra clavada en su espalda como un cuchillo. Al entrar en la habitación de Esteban, lo encontró revisando documentos con el señor Vázquez y un hombre mayor de aspecto distinguido que reconoció como el señor Morales, su abogado personal. María, justo a tiempo, la saludó Esteban con una vitalidad que no había mostrado en días. Estamos terminando algunos asuntos legales aburridos. ¿Qué delicia has traído hoy? Mientras disponía la comida, María notó que los 3 hombres intercambiaban miradas significativas. El abogado guardó cuidadosamente varios documentos en su maletín, incluyendo uno que Esteban acababa de firmar con mano ligeramente temblorosa. Todo está en orden, señor Montero, aseguró Morales con solemnidad. Sus deseos serán respetados al pie de la letra.
Tiene mi palabra. Esteban asintió, visiblemente satisfecho, mientras abría nuevamente su libreta negra y hacía una anotación que, desde su ángulo, María alcanzó a leer parcialmente a Noy. He asegurado su futuro. Espero que comprenda algún día por qué lo hice. La salud de Esteban experimentaba altibajos que mantenían a todos en vilo. Hubo días en que pareció recuperarse notablemente, sentándose en el sillón junto a la ventana de su habitación y discutiendo asuntos de negocios con Vázquez durante horas. Otros días, sin embargo, apenas podía incorporarse para comer los alimentos que María le llevaba con devoción. Una mañana particularmente difícil, María llegó a la clínica para encontrar un inusual despliegue de seguridad. 2 hombres adicionales custodiaban la puerta de Esteban, y un nervioso Vázquez caminaba de un lado a otro en el pasillo. ¿Qué sucede?, preguntó María, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba a Noshubon. Incidente, respondió Vázquez, ajustándose las gafas con nerviosismo. Alguien intentó acceder a la habitación del señor Montero fuera del horario de visitas. Afortunadamente, la seguridad lo impidió. ¿Quién?, comenzó María, pero la expresión de Vázquez la detuvo. No se identificó. Pero el señor Montero ha ordenado reforzar la seguridad y bajó la voz hasta casi un susurro. Ha solicitado que a partir de ahora, solo tú, yo y el personal médico autorizado podamos entrar a su habitación. Ni siquiera la señorita Alejandra tiene acceso sin su autorización expresa. La noticia inquietó profundamente a María. ¿Quién querría entrar furtivamente en la habitación de un hombre enfermo? La respuesta obvia, alguien interesado en su fortuna, era demasiado perturbadora para contemplarla. Al entrar en la habitación, encontró a Esteban más pálido que de costumbre, pero extrañamente sereno. La libreta negra descansaba sobre su regazo, y una nueva máquina monitoreaba sus constantes vitales con pitidos regulares. Buenos días, María saludó con voz débil pero firme. Siento el circo de seguridad. Parece que algunos tienen prisa por comprobar si ya he partido hacia el más allá, a pesar de la gravedad de la situación. María no pudo evitar una pequeña sonrisa ante el humor negro tan característico de su empleador. Le he traído caldo de pollo con jengibre y cúrcuma, respondió, acomodando la bandeja. Ayudará a fortalecer sus defensas. Mientras preparaba todo para que pudiera comer cómodamente, notó que Esteban la observaba con una intensidad inusual, como si quisiera memorizar cada uno de sus gestos. ¿Sabe algo, María? Nunca le he preguntado sobre sus sueños, comentó. 15 años trabajando para mí, y nunca me interesé por saber qué aspiraciones tenía más allá de mi cocina. La pregunta la tomó desprevenida. Durante un momento, sus manos se detuvieron en el aire, sosteniendo una servilleta de tela a medio doblar. Bueno, señor Montero, siempre he soñado con tener mi propio pequeño restaurante, confesó finalmente. Nada ostentoso, solo un lugar acogedor donde servir comida honesta, preparada con cariño, como la que hacía mi abuela. Esteban asintió lentamente, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Tomó su libreta y escribió algo antes de volver a mirarla. ¿Y por qué nunca lo ha intentado? Usted tiene un talento extraordinario, María. Ella se encogió ligeramente de hombros. Un gesto inusualmente vulnerable para alguien tan contenida. La vida a veces nos lleva por caminos diferentes. Señor, mi madre enfermó hace años y necesitaba un trabajo estable para sus tratamientos. Luego, simplemente, me acostumbré a mi vida en su casa. A veces nos conformamos con menos de lo que merecemos, murmuró Esteban, más para sí mismo que para ella. Por miedo, por costumbre o por lealtad malentendida. Antes de que María pudiera responder, la puerta se abrió y entró él, Dr. Ramírez, seguido por 2 enfermeras. Su expresión grave hizo que María sintiera un escalofrío. Señor Montero, necesitamos realizar algunas pruebas adicionales, anunció el médico. Los últimos análisis muestran algunas anomalías que debemos investigar inmediatamente. Esteban asintió con resignación. Antes de que las enfermeras comenzaran a preparar el equipo, se volvió hacia María con una expresión urgente. María, hay algo que debo decirle. Comenzó, pero fue interrumpido por el doctor. Debemos proceder de inmediato, señor Montero, insistió Ramírez. Señora González, tendrá que regresar más tarde. María recogió sus cosas rápidamente, sintiendo una inexplicable angustia. Al llegar a la puerta escuchó la voz debilitada de Esteban llamándola. María dijo, extendiendo su mano hacia ella. Pase lo que pase, recuerden, usted ha sido la única persona que me ha dado algo sin esperar nada a cambio. Eso vale más que todos mis millones. Mientras la puerta se cerraba tras ella, María no pudo evitar notar que Esteban había deslizado su preciada libreta negra bajo la almohada, como protegiéndola de miradas indiscretas. En el pasillo, se encontró cara a cara con Ricardo, el esposo de Alejandra, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. La famosa cocinera
comentó con falsa cordialidad. Mi esposa me ha hablado mucho de usted últimamente. Parece que se ha convertido en la persona favorita de nuestro querido tío Esteban. El tono insinuante hizo que María se tensara, pero mantuvo su compostura profesional. Solo cumplo con mis obligaciones, señor Ricardo, respondió con dignidad. Con permiso, debo regresar a la mansión. Mientras se alejaba, sintió la mirada calculadora de Ricardo siguiéndola. Una sensación de inquietud se asentó en su estómago, como un presagio de que algo importante estaba a punto de cambiar en la delicada danza de poder que rodeaba a Esteban Montero y su fortuna. 3 días después del incidente como Vázquez, la mansión Montero recibió una noticia que alteró el precario equilibrio establecido. Esteban sería trasladado a una unidad de cuidados intensivos para someterse a un procedimiento cardíaco de alto riesgo. Solo el personal médico tendría acceso a él durante al menos 48 horas. María recibió la noticia con un nudo en la garganta. Durante las últimas semanas, sus visitas diarias a la clínica se habían convertido en algo más que una obligación laboral. Eran momentos de conexión genuina con un hombre que, detrás de su fachada de poderoso empresario, había comenzado a revelarle facetas desconocidas de su personalidad. El señor Montero dejó instrucciones específicas, le informó Vázquez. Aquella tarde, mientras ambos tomaban café en la cocina de la mansión, quiere que sigas preparando sus comidas, aunque no puedas llevárselas personalmente. Un servicio de mensajería especializado las recogerá y las entregará directamente al personal de confianza en la UCE, y a María asintió, agradecida por poder mantener al menos esa conexión con Esteban. También dejó esto para ti, añadió Vázquez, deslizando sobre la mesa un sobre blanco con el nombre de María, escrito en la inconfundible caligrafía de Esteban. Con manos ligeramente temblorosas, María abrió el sobre. Dentro había una breve nota a Mariana. Hay batallas que debemos librar solos, pero saber que tus alimentos me acompañan me da una fuerza que la medicina no puede proporcionar. En mi escritorio, segundo cajón a la izquierda, encontrarás una llave. Te pido que guardes algo por mí hasta que regrese a mi libreta negra. Nadie más debe verla. Confío en ti más que en nadie. Esa misma noche, después de que todos hubieran retirado, María se dirigió al despacho de Esteban. Nunca antes había entrado allí sin ser convocada expresamente. La estancia, revestida de madera oscura y con estanterías repletas de libros, encuadernados en piel, emanaba la misma aura de austeridad elegante que caracterizaba a su dueño. Tal como indicaba la nota, en el segundo cajón del imponente escritorio de caoba, encontró una pequeña llave dorada. Junto a ella, para su sorpresa, había una fotografía enmarcada que nunca había visto, un Esteban mucho más joven, sonriente, junto a una hermosa mujer de cabello oscuro, que sostenía un ramo de flores. Al reverso del marco, una inscripción: Elena y yo, 1988, en el último día feliz. María contempló la imagen con asombro. En todos sus años de servicio, jamás había escuchado mencionar a una Elena, ni había visto fotos personales en la mansión. Cuidadosamente, devolvió la fotografía a su lugar y cerró el cajón. Con la llave en su poder se dirigió a la habitación de Esteban, una estancia en la que solo entraba para limpiar y cambiar la ropa de cama. La sobriedad del espacio contrastaba con la opulencia del resto de la mansión acuna: cama king size con dosel, un armario de nogal, una cómoda antigua y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, discretamente oculta tras un cuadro abstracto. Con pulso inseguro, María introdujo la llave en la cerradura de la caja fuerte. Dentro encontró documentos, algunas joyas y, efectivamente, la libreta negra que tanto intrigaba a todos. Dudó un instante, sosteniendo la libreta entre sus manos. La curiosidad era casi irresistible, pero el respeto por la privacidad de Esteban prevaleció. Sin embargo, al guardarla en su bolso, no pudo evitar que algunas páginas se abrieran accidentalmente, revelando fragmentos de texto que captaron su atención involuntariamente. Nunca pensé que encontraría consuelo en algo tan simple como un plato de comida preparado con verdadero cariño. Después de Elena, creí que nunca volvería a sentir que alguien se preocupaba genuinamente por mí. A María no tiene idea de cuánto ha cambiado mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Conmovida y confundida, María cerró rápidamente la libreta y la guardó en su bolso. Mientras abandonaba la habitación, una voz la sobresaltó. ¿Encontró lo que buscaba? Alejandra Montero estaba de pie en el pasillo, elegantemente vestida a pesar de la hora tardía, observándola con una mezcla de sospecha y desdén. Señorita Alejandra, no la escuché llegar, respondió María, esforzándose por mantener la compostura. El señor Vázquez me pidió que recogiera algunas cosas personales que el señor Montero necesitará en la UCE, y en la mentira surgió con sorprendente facilidad, impulsada por el instinto de proteger la confianza que Esteban había depositado en ella. Alejandra dio un paso hacia ella, su perfume caro inundando el espacio entre ambas. ¿Es curioso?,
comentó con falsa ligereza. Hablé con Vázquez hace una hora y no mencionó nada sobre enviar cosas a la clínica. El corazón de María latía con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Quizás lo olvidó mencionar, respondió con calma. Ha sido un día muy estresante para todos. Alejandra sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos calculadores. Por supuesto, todos estamos preocupados por mi tío. Hizo una pausa estudiada. Especialmente tú, María. Tu dedicación es realmente conmovedora. El tono insinuante no pasó desapercibido para María, quien asintió brevemente y se dirigió hacia las escaleras. Si me disculpa, debo preparar el menú especial para mañana. El señor Montero necesitará alimentos nutritivos para recuperar fuerzas después del procedimiento. Por supuesto, respondió Alejandra, observándola alejarse. Solo es que recuerdes cuál es tu lugar en esta casa, María. Sería una pena que tantos años de servicio se vieran comprometidos por un exceso de confianza. La amenaza velada flotó en el aire como el aroma amargo de un guiso quemado. María continuó su camino sin mirar atrás, consciente de que algo había cambiado irrevocablemente en el delicado equilibrio de la mansión Montero. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, María contempló largamente la libreta negra sobre su mesa de cocina, debatiéndose entre la lealtad a Esteban y la creciente certeza de que aquellas páginas contenían secretos que podrían cambiar el destino de todos los involucrados. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma tensa. María continuaba preparando meticulosamente los alimentos para Esteban, que eran recogidos puntualmente por un mensajero de la clínica. Las noticias sobre su estado llegaban filtradas a través de Vázquez. El procedimiento había sido un éxito, pero la recuperación sería lenta y compleja. La presencia de Alejandra y Ricardo en la mansión se había vuelto constante, como buitres sobrevolando en círculos, pensaba María mientras cortaba verduras para un caldo reconstituyente. La libreta negra permanecía oculta en su apartamento, dentro de una vieja lata de galletas danesas que había pertenecido a su abuela. Una mañana, mientras preparaba una crema de calabaza con jengibre, María recibió una visita inesperada en la cocina del señor Morales, el abogado personal de Esteban. Señora González, saludó con cortesía formal. Disculpe la intrusión. El señor Montero me pidió que verificara personalmente que usted se encuentra bien. La preocupación de Esteban por su bienestar, incluso en su estado delicado, conmovió a María. Estoy perfectamente, señor Morales. Gracias, respondió mientras continuaba removiendo la crema con movimientos precisos. ¿Cómo está él? El abogado tomó asiento en uno de los taburetes de la isla central, observando con interés profesional el espacio que María había convertido en su dominio a lo largo de los años, mejorando aunque más lentamente de lo que los médicos esperaban, respondió con cautela. Pero no es solo su salud lo que le preocupa, señora González. Está inquieto por ciertos movimientos que han estado ocurriendo en su ausencia. María detuvo momentáneamente su labor, intrigada por el comentario. ¿Qué clase de movimientos? Morales se ajustó la corbata, un gesto que parecía automático cuando abordaba temas delicados. La señorita Alejandra ha solicitado acceso a ciertos documentos confidenciales, alegando que necesita preparar la transición de algunas operaciones empresariales durante la convalecencia de su tío, explicó con tono medido. También ha habido intentos de modificar protocolos de seguridad en la mansión. El significado implícito era claro. Alejandra estaba posicionándose para tomar el control, anticipándose a un desenlace que muchos parecían dar por inevitable. Entiendo, murmuró María, reanudando su tarea con renovada concentración. ¿Qué puedo hacer yo? Morales la observó con una mirada evaluadora, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. El señor Montero mencionó que le confió algo importante antes de su internamiento, dijo finalmente. Quiere asegurarse de que ese objeto permanezca a salvo. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía Morales sobre la libreta o se refería a otra cosa? No sé a qué se refiere, señor Morales, respondió con cautela. El abogado asintió, aparentemente satisfecho con su discreción. Su lealtad es precisamente por lo que el señor Montero confía tanto en usted, señora González, comentó, poniéndose de pie. Solo permítame darle un consejo, sea extremadamente cuidadosa en los próximos días. Hay intereses muy poderosos en juego. Mientras el abogado se retiraba, María notó algo inusual. Había dejado una tarjeta de presentación sobre la isla de la cocina. Al voltearla, encontró una dirección escrita a mano en el reverso y una frase críptica: si necesita un lugar seguro. Esa misma tarde, María recibió otra visita inesperada. Carmen, la otra empleada doméstica, entró en la cocina con expresión preocupada. María susurró, asegurándose de que nadie más pudiera oírlas. La señorita Alejandra ha estado haciendo preguntas extrañas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas?, inquirió María, sintiendo cómo se tensaban sus hombros. Quiere saber si te has llevado algo de la casa, si has entrado en el despacho del señor Montero
Si has recibido regalos o dinero de él, enumeró Carmen, visiblemente incómoda. También ordenó revisar tu casillero en el vestuario. Del personal la noticia era inquietante, pero no sorprendente. María agradeció la advertencia con un gesto silencioso. Esa noche, al regresar a su apartamento, María tomó una decisión. Con manos temblorosas extrajo la libreta negra de su escondite y, por primera vez, comenzó a leerla deliberadamente desde el principio. Las primeras páginas contenían anotaciones mundanas en comentarios sobre reuniones de negocios, recordatorios, números telefónicos, pero aproximadamente a un tercio del cuaderno, el tono cambiaba radicalmente. Esteban había comenzado a escribir sobre María, sobre sus platos, sobre la calidez que sentía al probar alimentos preparados con genuino cariño. Hoy María preparó pollo a limón. Me recordó a los domingos de mi infancia, cuando mi madre cocinaba para toda la familia antes de que el dinero y el poder lo arruinaran todo. ¿Cómo es posible que un simple plato de comida me haya hecho sentir más vivo que cerrar un negocio de millones? A medida que avanzaba en la lectura, María descubrió una verdad conmovedora. A través de los años, sus comidas habían sido mucho más que sustento para Esteban, habían sido un ancla a la humanidad que él creía haber perdido, un recordatorio constante de que existían valores más profundos que el éxito material. Las últimas entradas escritas durante su hospitalización revelaban algo aún más sorprendente. He tomado una decisión que escandalizará a muchos y confirmará lo que algunos ya sospechan, en que estoy perdiendo la razón. Pero nunca he estado... Mi fortuna debe ir a quien realmente la merece, a quien ha dado sin esperar recibir. María no tiene idea del regalo que me ha hecho durante todos estos años. Recordarme que soy humano, que puedo sentir gratitud, que puedo reconocer la bondad genuina cuando la veo. Morales ha preparado los documentos. Todo está listo. Alejandra sospecha algo, pero no puede imaginar hasta qué punto he decidido romper con las expectativas. No es venganza, aunque ella lo interpretará así. Ana es justicia poética. La última entrada, fechada el día antes de su traslado a la UC, hizo que las lágrimas rodaran por las mejillas de María en sí. No sobrevivo a esta prueba. Al menos me iré sabiendo que he hecho algo verdaderamente significativo al final de mi vida. María, si algún día lees esto, perdóname por no haberte valorado antes como merecías. Tu comida alimentó más que mi cuerpo. Nutrió lo poco que quedaba de mi alma. Un ruido en el pasillo exterior interrumpió su lectura. Rápidamente, María guardó la libreta y se asomó cautelosamente por la mirilla de su puerta. Lo que vi, confirmó sus temores en Ricardo, el esposo de Alejandra. Conversaba en voz baja con el encargado del edificio, quien señalaba hacia su apartamento. Sin perder un segundo, María recogió la libreta, algo de ropa y sus documentos personales, la tarjeta que Morales le había dejado, y tomó una decisión. Era hora de buscar ese lugar seguro. La dirección anotada en el reverso de la tarjeta de Morales llevó a María a un discreto edificio de apartamentos en un barrio residencial tranquilo, alejado del centro financiero donde se alzaba imponente la mansión Montero. El portero Yuen, hombre mayor de aspecto afable, la recibió como si la estuviera esperando. «Apartamento 5 Baichi, señora González», le indicó con una sonrisa cómplice. El señor Morales dejó instrucciones precisas. El apartamento era pequeño pero confortable, decorado con sobria elegancia. En la mesa del comedor, un sobre con su nombre contenía una breve nota del abogado en «Permanezca aquí hasta nuevo aviso. Hay alimentos en la nevera. No contacte a nadie de la mansión. El señor Montero está al tanto de su ubicación y le envía sus mejores deseos». Durante los 3 días siguientes, María vivió en un extraño limbo. Desde la ventana del apartamento, observaba la vida cotidiana de la calle con una mezcla de inquietud y nostalgia. Por primera vez en 15 años no preparaba los alimentos para Esteban. No seguía la rutina meticulosa de la mansión. No sentía el peso reconfortante de su responsabilidad diaria. La libreta negra descansaba sobre la mesita de noche, como un recordatorio constante de los secretos que ahora compartía con su empleador. La había leído y releído, descubriendo capas de significado en cada entrada, trazando la evolución de un hombre que había pasado de ver en ella a una simple empleada a considerarla el ancla moral de su existencia. La mañana del 4.º día, un mensajero entregó un paquete. Contenía un teléfono móvil prepago y una nota manuscrita. «Enciéndalo a las 2 p.m. Espere la llamada». Emma puntualmente a las 2. El teléfono sonó. María. La voz de Morales sonaba tensa pero controlada. «¿Está sola? ¿Puede hablar libremente?» «Sí, señor Morales», respondió ella, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. «¿Cómo está el señor Montero?» Hubo una pausa que se extendió dolorosamente. «Ha habido complications», dijo finalmente el abogado. «Su estado es crítico. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero...». María se dejó caer en una silla, sintiendo como un peso frío se instalaba en su pecho. «¿Puedo verlo?», preguntó con voz quebrada. «Es precisamente por eso que la llamo.
respondió Morales. El señor Montero ha solicitado verla, específicamente a usted, María. Ha insistido con tanta vehemencia que los médicos han accedido, a pesar de las restricciones. Las instrucciones fueron precisas: en un coche la recogería en 1 hora, la llevaría por una entrada secundaria de la clínica y dispondría de 15 minutos con Esteban. Todo debía hacerse con la máxima discreción. Hay algo más que debe saber, añadió Morales antes de colgar. La señorita Alejandra ha presentado una denuncia contra usted, alegando la sustracción de objetos valiosos de la mansión. Es infundada, por supuesto, pero demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar. El coche, un sedán negro con cristales tintados, llegó puntualmente. El conductor, un hombre taciturno de traje oscuro, no pronunció palabra durante el trayecto. María llevaba consigo la libreta negra, decidida a devolverla a su legítimo dueño. La clínica parecía un hervidero de actividad cuando llegaron. A través de corredores secundarios, María fue conducida hasta una zona de alta seguridad. 2 guardias custodiaban una puerta al final del pasillo. 15 minutos, recordó una enfermera de expresión severa mientras le abría la puerta. Ni un segundo más. Su estado es extremadamente delicado. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por el tenue resplandor de monitores y equipos médicos. En el centro, conectado a múltiples tubos y cables, yacía Esteban Montero. Su rostro, demacrado y pálido, apenas recordaba al poderoso empresario que María había conocido durante tantos años. María, su voz era apenas un susurro, pero sus ojos se iluminaron al verla. Viniste. Ella se acercó cautelosamente, conmovida por la fragilidad de aquel hombre que siempre había parecido indestructible. Por supuesto que vine, señor Montero, respondió, tomando instintivamente su mano. Le he traído su libreta. Una sonrisa débil cruzó el rostro de Esteban. ¿La has leído? No era una pregunta, sino una afirmación tranquila. María asintió, incapaz de mentirle. No debía hacerlo, lo sé, pero quería que la leyeras. La interrumpió él. De otro modo, nunca hubieras entendido lo que significas para mí. Lo que tus comidas, tu dedicación silenciosa, tu bondad sin cálculo han significado en mi vida. Con esfuerzo visible, Esteban extendió su mano hacia la mesita junto a la cama, donde reposaba un sobre sellado. Morales tiene los documentos originales, pero quiero que tengas una copia, explicó con voz entrecortada, para que comprendas que no fue un impulso ni un capricho de un viejo moribundo. Fue la decisión más lúcida que he tomado en décadas. María tomó el sobre con manos temblorosas, sin atreverse a abrirlo. Señor Montero, yo nunca he esperado nada de usted, dijo con sinceridad. Cociné con cariño porque así me enseñaron, porque es la única forma en que sé. Una lágrima rodó por la mejilla de Esteban, un gesto de vulnerabilidad tan inesperado que María sintió que algo se quebraba dentro de ella. Lo sé, María, respondió él. Esa es precisamente la razón. En un mundo donde todos me querían por lo que podía darles, tú me diste sin querer nada a cambio. Me recordaste lo que es la humanidad genuina. Un pitido de alarma en uno de los monitores interrumpió el momento. La puerta se abrió de golpe y 2 enfermeras entraron apresuradamente, seguidas por un médico. Debe retirarse ahora mismo, ordenó el doctor mientras verificaba los signos vitales de Esteban. María, llamó Esteban, su voz apenas audible. Pase lo que pase, recuerda, te lo mereces. Caras, mientras era escoltada fuera de la habitación. María alcanzó a ver una figura familiar en el pasillo: Alejandra Montero, elegantemente vestida de negro, como anticipándose a un luto que aún no había comenzado. Sus miradas se cruzaron brevemente. Electricidad estática entre 2 polos opuestos de la vida de Esteban. De regreso en el apartamento seguro, María finalmente abrió el sobre. Contenía una copia simple de un testamento, fechado 3 semanas atrás. Las lágrimas nublaron su visión mientras leía las disposiciones claras y directas. Esteban Montero dejaba a María González, su cocinera durante 15 años, la mansión principal y $2 millones, en reconocimiento a su lealtad desinteresada y al cuidado genuino que me brindó cuando otros solo veían en mí una fuente de riqueza. El teléfono sonó nuevamente al anochecer. Era Morales, su voz teñida de una gravedad que anunciaba noticias que María ya intuía. El señor Montero ha fallecido hace 1 hora, informó el abogado. Falló su corazón, a pesar de todos los esfuerzos médicos. María cerró los ojos, permitiendo que el dolor fluyera libremente. No era el dolor de quien pierde una fuente de ingresos o una posición privilegiada. Era el dolor genuino de quien pierde a alguien que, contra todo pronóstico, había llegado a ocupar un lugar importante en su vida. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente, secando sus lágrimas. Mantenerse exactamente donde está, respondió Morales con firmeza. El testamento se leerá en 3 días. Hasta entonces, es fundamental que permanezca fuera del alcance de Alejandra y Ricardo. Tienen demasiado que perder como para permitir que las cosas sigan su curso legal sin interferencias. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad,
María cocinó por primera vez desde que había abandonado la mansión. No era un plato elaborado, solo un sencillo arroz con pollo al estilo de su abuela. Mientras sus manos ejecutaban los movimientos familiares, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, no solo por la pérdida, sino por la extraña e inesperada conexión que había descubierto demasiado tarde. En algún lugar, pensó Esteban Montero, quizás podía sentir el aroma de aquel plato sencillo, preparado una última vez en su honor, con el mismo amor silencioso que había alimentado algo más profundo que su cuerpo, había nutrido su reencuentro con la humanidad que creía. Perdida en la noticia de la muerte de Esteban Montero apareció en todos los periódicos. A la mañana siguiente, magnate inmobiliario fallece tras complicaciones cardíacas. Anunciaban los titulares, seguidos por extensas biografías que detallaban sus logros empresariales, su vasta fortuna y su legendaria habilidad para los negocios. Ninguno mencionaba al hombre detrás del imperio, al ser humano que había redescubierto su humanidad a través de platos preparados con cariño genuino. El apartamento seguro se convirtió en una especie de fortaleza voluntaria para María, siguiendo las instrucciones de Morales. No salía excepto para lo estrictamente necesario. No contestaba llamadas de números desconocidos y mantenía las cortinas cerradas la mayor parte del tiempo. La tarde anterior a la lectura del testamento, el abogado la visitó personalmente. Su expresión habitualmente compuesta mostraba signos de tensión. La situación es más complicada de lo que anticipábamos, explicó mientras rechazaba cortésmente el té que María le ofrecía. Alejandra ha contratado a 3 de los mejores abogados de la ciudad para impugnar cualquier disposición testamentaria que no la favorezca. ¿Puede hacer eso?, preguntó María, sintiendo como el peso de los acontecimientos comenzaba a abrumarla. Morales ajustó sus gafas con gesto pensativo. Legalmente, el testamento es impecable. Me aseguré personalmente de que cumpliera con todos los requisitos formales y que la capacidad mental del señor Montero estuviera debidamente certificada por especialistas. Hizo una pausa significativa. Pero Alejandra está dispuesta a utilizar otras estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? La inquietud de María crecía por momentos. Ha estado alimentando rumores sobre una supuesta relación inapropiada entre usted y el señor Montero, respondió Morales con franqueza directa. Insinúa que usted ejerció una influencia indebida sobre un hombre vulnerable, enfermo y posiblemente no en pleno uso de sus facultades mentales. La acusación, aunque esperada, golpeó a María como una bofetada. La idea de que su dedicación sincera pudiera ser tergiversada de manera tan ruin le provocó una mezcla de indignación y dolor. Y eso comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Completamente falso, lo sé, completó Morales con firmeza, y tenemos pruebas suficientes para desmentirlo. La libreta de Esteban, por ejemplo, documenta años de aprecio genuino, mucho antes de su enfermedad. Y tenemos los testimonios del personal médico sobre cómo su comida y sus visitas mejoraban visiblemente, su estado de ánimo y sus constantes vitales. María asintió, reconfortada por la confianza del abogado, pero aún profundamente perturbada. No quiero su dinero, dijo finalmente. Nunca lo he querido. Si esto va a convertirse en una batalla legal que manche la memoria del señor Montero, prefiero renunciar a todo. Morales la observó con una mezcla de admiración y determinación profesional. Eso es exactamente lo que Alejandra espera que haga, respondió. Abrumarla, intimidarla, hasta que renuncie voluntariamente. ¿Pero sabe qué me dijo Esteban la última vez que hablamos sobre este tema? Dijo a María probablemente intentará rechazar la herencia. No se lo permitas, Carlos. Es demasiado humilde para reconocer que se merece cada centavo, y demasiado digna para luchar por lo que legítimamente le corresponde. Lucha tú por ella, si es necesario. Las palabras de Esteban, transmitidas por Morales, provocaron nuevas lágrimas en María. El abogado le entregó un pañuelo de tela con discreta empatía. Mañana a las 10 a.m. continuó. Un coche la recogerá a las 9 en vista formal pero sobria. Y recuerda, mantenga la cabeza alta. Usted no ha hecho nada malo. Esa noche, María apenas pudo dormir. Los recuerdos de 15 años de servicio silencioso se entremezclaban con fragmentos de conversaciones recientes, con la imagen de Esteban, débil pero lúcido en su lecho de hospital, con las palabras escritas en aquella libreta negra que ahora guardaba como su posesión más valiosa. A las 8:30 de la mañana siguiente, mientras se preparaba para la lectura del testamento, el teléfono que Morales le había proporcionado sonó inesperadamente. ¿María González? Una voz femenina, desconocida pero amable. Mino, es Elena Montero. El apellido provocó un escalofrío en María. ¿Montero habría otra pariente de Esteban que ella desconocía? Sí, soy yo, respondió cautelosamente. Soy la exesposa de Esteban, explicó la mujer. Nos divorciamos hace más de 30 años, pero mantuvimos cierta cordialidad a distancia. Me ha tomado varios días
reunir el valor para llamarla. María recordó súbitamente la fotografía que había visto en el despacho de Esteban en Elena y yo. 1988, el último día feliz. Señora Montero. Oh, disculpe, no sé cómo debería llamarla, comenzó María, desconcertada por esta inesperada comunicación. Elena, por favor, la interrumpió la mujer con suavidad. Solo quería decirle algo antes de la lectura del testamento. Esteban me llamó hace 3 semanas, poco antes de su última crisis. Hablamos durante horas por primera vez en décadas. Me contó sobre usted, María, sobre cómo sus comidas habían sido lo único genuinamente reconfortante en su vida durante años, sobre cómo había decidido recompensar esa bondad de la única manera que sabía. María escuchaba en silencio, demasiado conmovida para interrumpir. No permita que Alejandra o cualquier otro la intimide, continuó Elena con repentina firmeza. Esteban cometió muchos errores en su vida, lo sé mejor que nadie. Pero esta decisión fue quizás la más auténtica y honesta que tomó jamás. Antes de que María pudiera responder, Elena añadió, estaré presente hoy. No intervendré, pero quiero que sepa que no está sola. A veces, el universo tiene formas sorprendentes de equilibrar las cosas. La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a María con una extraña sensación de calma. Mientras terminaba de arreglarse, un vestido negro sencillo pero elegante, el único collar de perlas que poseía, un regalo de su madre, sintió que una nueva determinación crecía en su interior. No lucharía por el dinero o la mansión. Lucharía por honrar la última voluntad de un hombre que, a su manera imperfecta, había encontrado redención en el acto simple pero profundo de valorar la bondad genuina. El coche llegó puntualmente a las 9 a.m. a través de las ventanillas tintadas. María observó cómo la ciudad despertaba a una rutina que para ella ya nunca volvería a ser la misma. El despacho de Morales ocupaba la planta 17 de un edificio acristalado en el distrito financiero. Cuando María llegó, escoltada discretamente por un asistente del abogado, la sala de reuniones ya estaba casi llena. Alejandra y Ricardo ocupaban asientos a un lado de la larga mesa de caoba, flanqueados por 3 hombres de trajes impecables que solo podían ser sus abogados. Vázquez, el fiel asistente de Esteban, se sentaba solo en un extremo, su rostro una máscara de dignidad. Doliente, Wynone Rinken, ligeramente apartada pero con una presencia imposible de ignorar. Una mujer elegante de unos 60 años observaba la escena con ojos que recordaban extraordinariamente a los de Esteban. Elena Montero. Al entrar María, un silencio tenso se apoderó de la sala. Alejandra la miró con una mezcla de desdén y furia apenas contenida. Ricardo esbozó una sonrisa sardónica. Vázquez, en cambio, se levantó brevemente en un gesto de respeto que conmovió a María. Elena, desde su rincón, le dirigió un asentimiento casi imperceptible, pero cargado de significado. Morales, formal y sereno en un traje gris oscuro, la guió hasta un asiento cerca de su posición en la cabecera de la mesa. Buenos días a todos, comenzó cuando María estuvo acomodada. Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Esteban Montero, fallecido hace 4 días. Como su abogado personal durante más de 20 años, me corresponde dar a conocer sus últimas voluntades. Uno de los abogados de Alejandra carraspeó ostensiblemente. Antes de proceder, quisiéramos dejar constancia de nuestra intención de impugnar cualquier disposición que consideremos producto de influencia indebida o capacidad mental disminuida del testador, anunció con tono profesionalmente combativo. Morales asintió sin inmutarse. Consta en acta su objeción preliminar, licenciado Vergara, respondió con calma. Sin embargo, como ya le he informado, contamos con certificaciones médicas que acreditan la plena capacidad mental del señor Montero al momento de testar, así como videograbaciones del acto de firma, conforme a sus propias instrucciones, anticipándose a posibles discrepancias. El abogado se removió incómodamente en su asiento mientras Alejandra le susurraba algo al oído con evidente irritación. Procederé ahora a la lectura, continuó Morales, abriendo una carpeta de cuero negro. El testamento comenzaba con las formalidades legales de rigor, seguidas por disposiciones menores, donaciones a instituciones benéficas, legados para empleados de larga data como Vázquez y otros. María escuchaba con atención respetuosa, consciente de las miradas que ocasionalmente se dirigían hacia ella. Finalmente Morales llegó al núcleo del documento en cuanto a mis bienes principales. Dispongo lo siguiente a mi sobrina Alejandra Montero Salvatierra. Lego la suma de $500,000, cantidad que considero suficiente dado que a lo largo de los años ya ha recibido considerables beneficios de mi parte en forma de educación, oportunidades profesionales y contactos empresariales. Las acciones de Montero Enterprises serán divididas de la siguiente manera. El 70% será transferido a la Fundación Montero para la Educación Culinaria, entidad sin fines de lucro,
que deberá constituirse según las instrucciones detalladas en el anexo E, dedicada a proporcionar formación profesional en artes culinarias a jóvenes de escasos recursos. El 30% restante será dividido equitativamente entre mis exempleados con más de 10 años de servicio, según la lista provista en el anexo B, mi mansión principal, así como la suma de $2 millones. Los lego a María González, quien ha sido mi cocinera y, sin ella saberlo, mi ancla moral durante 15 años. María me alimentó no solo con exquisitos platos preparados con dedicación incomparable, sino con algo mucho más valioso y escaso en bondad genuina sin expectativa de recompensa. Esta disposición no es un capricho sentimental de un hombre enfermo, como algunos podrían sugerir. Es el reconocimiento tardío pero sincero de una verdad que me tomó demasiado tiempo comprender, que la riqueza sin humanidad es pobreza disfrazada de opulencia. María me recordó, día tras día, a través del lenguaje universal de la comida preparada con amor, que la generosidad desinteresada existe, incluso para alguien que, como yo, había olvidado cómo reconocerla. Un silencio sepulcral siguió. María, paralizada por la emoción, apenas podía procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. No era solo la herencia material lo que la conmovía hasta las lágrimas, sino las palabras con que Esteban había justificado su decisión. El silencio fue roto violentamente por Alejandra, quien se puso de pie con tal brusquedad que su silla cayó hacia atrás con estrépito. «Esto es absurdo», exclamó, su rostro contraído por la indignación. «Mi tío estaba, claramente, manipulado. ¿Una cocinera? ¿Una simple empleada heredando la mansión familiar y 2 millones, mientras yo, su única pariente directa, recibo migajas?» Sus abogados intentaron calmarla, conscientes del daño que tal arrebato podía causar a su imagen ante un eventual proceso legal. «Señorita Montero, por favor», intervino Morales con firmeza profesional. «Este no es el momento ni el lugar para escenas. El testamento es legal en todos sus aspectos, y tenemos abundante evidencia de que el señor Montero tomó esta decisión, en pleno uso de sus facultades mentales, tras larga y cuidadosa reflexión». «Evidencia», espetó Alejandra con desprecio. «¿Qué evidencia podría justificar esta locura?» Fue entonces cuando Elena Montero se adelantó desde su rincón, su presencia súbitamente magnética, a pesar de su figura menuda. «Yo puedo proporcionar parte de esa evidencia, si es necesario», dijo con voz serena pero firme. «Esteban me contactó semanas antes de su fallecimiento. Hablamos durante horas sobre sus reflexiones, sus arrepentimientos, su deseo de hacer algo significativo con su fortuna antes de partir». La aparición de Elena pareció descolocar momentáneamente a Alejandra, quien la miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Y usted es?», preguntó con tono cortante. «Elena Montero, ex esposa de Esteban», se presentó con sencilla dignidad. «Nos divorciamos hace más de 30 años, pero mantuvimos cierto contacto a lo largo del tiempo, lo suficiente para que confiara en mí sus pensamientos más íntimos durante sus últimas semanas. Ricardo, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano, intervino con su habitual tono falsamente conciliador. Todo esto es muy conmovedor, pero difícilmente cambia los hechos. Una empleada doméstica recibiendo semejante fortuna, mientras la familia legítima es prácticamente desheredada. Cualquier tribunal verá la evidente irregularidad». Morales, quien había permanecido imperturbable durante el intercambio, abrió entonces un segundo folder, anticipándose a precisamente este tipo de reacción. «El señor Montero dejó esto», anunció, extrayendo un sobresellado, «instrucciones para ser leídas solo en caso de que su testamento fuera cuestionado». Todos presentes, incluyendo a María, observaron con atención mientras Morales abría el sobre y extraía varias hojas manuscritas. «Si están leyendo esto, significa que mis disposiciones testamentarias han sido cuestionadas probablemente por mi sobrina Alejandra», comenzaba el texto. «No me sorprende. A lo largo de los años, he observado cómo su interés por mí se limitaba exclusivamente a lo que mi fortuna y mis conexiones podían proporcionarle. Nunca un gesto de afecto genuino, nunca una visita que no estuviera motivada por algún beneficio potencial. Por esa razón, durante los últimos 6 meses, he llevado un registro detallado en mi libreta negra, documentando tanto las motivaciones transparentemente interesadas de mis supuestos seres queridos, como los actos de bondad desinteresada de María, quien nunca supo que estaba siendo observada y evaluada con tanta atención. Además, he instruido a mi equipo de seguridad para registrar todas las conversaciones telefónicas y presenciales con Alejandra y Ricardo durante este periodo. Estas grabaciones legales, dado que ocurrieron en mi propiedad y bajo mi consentimiento como parte interesada, revelan numerosas instancias en que discutían abiertamente sus planes para manejar mi fortuna una vez que yo no estuviera en el camino, incluyendo la intención de despedir inmediatamente a María y otros empleados leales para reducir gastos. Si Alejandra persiste en impugnar mi testamento,
Autorizo a Carlos Morales a hacer públicas estas grabaciones, así como a presentar mi libreta como evidencia en cualquier proceso legal. Estoy seguro de que mi sobrina preferirá evitar el escrutinio público que esto supondría, tanto para su reputación personal como para las relaciones comerciales de Montero Enterprises. Un silencio atónito siguió a la lectura. Había palidecido visiblemente, mientras Ricardo parecía súbitamente interesado en los detalles arquitectónicos del techo. Tengo copias de las grabaciones mencionadas, añadió Morales con tono neutro, así como la libreta original del señor Montero, que ha estado bajo custodia legal desde su fallecimiento. Los abogados de Alejandra intercambiaron miradas. Uno de ellos se inclinó para susurrarle algo al oído, tras lo cual ella asintió tensamente. Necesitamos un receso para consultar con nuestra cliente, solicitó el abogado principal. Morales asintió cortésmente. Por supuesto, pueden utilizar la sala de conferencias contigua. Retomaremos en 30 minutos. Mientras Alejandra y su equipo legal se retiraban, María permaneció sentada, abrumada por la sucesión de revelaciones. Sentía una mezcla contradictoria de emociones en vindicación por la confianza que Esteban había depositado en ella, tristeza por no haber podido conocer mejor esta faceta de él cuando aún vivía, y una inquietante sensación de vértigo ante el cambio radical que su vida estaba a punto de experimentar. Elena se acercó silenciosamente y tomó asiento junto a ella. Esteban era un hombre complicado, dijo con suavidad, brillante en los negocios, pero emocionalmente torpe durante la mayor parte de su vida. Me alegra que al final encontrara una forma de expresar gratitud por lo que usted representó para él. María la miró, encontrando en aquellos ojos una comprensión que no esperaba. Yo solo cociné lo mejor que sabía, respondió con sencillez. Nunca pensé en recompensas o reconocimientos. Elena sonrió, una sonrisa teñida de melancolía y sabiduría. Y esa es exactamente la razón por la que él quiso dejarle todo esto. En un mundo donde todos querían algo de él, usted simplemente le dio. Sin expectativas, sin cálculos, para alguien tan profundamente desconfiado como Esteban. Eso debió ser revelador 30 minutos después. Cuando Alejandra y sus abogados regresaron a la sala, el cambio en su actitud era evidente. La arrogancia había dado paso a una resignación apenas disimulada. Hemos decidido no impugnar el testamento, anunció secamente el abogado principal. Sin embargo, solicitamos formalmente acceso a las grabaciones mencionadas para verificar su autenticidad y contenido. Morales asintió con profesionalismo impecable. Estarán disponibles bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Como parte del proceso de ejecución testamentaria, respondió. ¿Alguna otra cuestión que deseen plantear? Alejandra, sin dignarse a mirar directamente a María, recogió su bolso de diseñador y se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, murmuró al pasar junto a ella, lo suficientemente bajo para que solo María pudiera escucharla. Disfruta tu victoria mientras puedas, cocinera. Pero incluso en esa amenaza velada, María percibió algo que no había detectado antes, detrás de la arrogancia y la hostilidad. Un destello de miedo, y quizás de vergüenza. Por primera vez, sintió algo parecido a la compasión por aquella mujer que, con todas sus ventajas y privilegios, nunca había comprendido la lección más valiosa que Esteban finalmente había aprendido, que la riqueza verdadera reside en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de trámites legales, firmas de documentos y reuniones con asesores financieros que Morales había seleccionado cuidadosamente para ayudar a María a gestionar su inesperada fortuna. La transición de empleada doméstica a millonaria, propietaria de una mansión, resultaba tan abrumadora que a menudo María se descubría paralizada por momentos, incapaz de procesar la magnitud del cambio en su vida. Una semana después de la lectura del testamento, María regresó por primera vez a la mansión Montero, ahora su mansión, acompañada por Vázquez, quien se había convertido en un aliado inesperado pero leal. Todo está como el señor Montero lo dejó, explicó mientras recorrían los amplios salones. El personal ha seguido manteniendo la casa según sus rutinas habituales. María asintió, observando con nuevos ojos espacios que había limpiado y cuidado durante 15 años, pero que nunca había contemplado realmente como propio. La majestuosidad de los techos altos, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, los muebles antiguos que Esteban había coleccionado durante décadas. Todo adquiría un significado diferente, casi intimidante. ¿Qué ha pasado con Carmen y José?, preguntó, recordando a sus compañeros de trabajo. ¿Están esperando instrucciones?, respondió Vázquez con su habitual eficiencia. El señor Morales les explicó la situación, pero comprensiblemente,
Están algo desorientados por el cambio de circunstancias. Al entrar en la cocina, su dominio durante tanto tiempo, María sintió una extraña mezcla de familiaridad y distanciamiento. Los utensilios, las ollas relucientes, la isla central donde había preparado innumerables platos, todo seguía igual, pero su relación con ese espacio había cambiado fundamentalmente. ¿Desea reunirse con el personal ahora?, inquirió Vázquez. Están en el salón de servicio. María respiró hondo, consciente de lo delicado de la situación. Ayer era su compañera. Hoy, técnicamente, su empleadora. La inversión de roles no podía ser más completa ni más potencialmente incómoda. Sí, por favor, respondió, alisando nerviosamente su falda. Una prenda nueva que aún no se sentía completamente suya. En el salón de servicio, Carmen, José y los otros 5 empleados de la mansión esperaban en un silencio tenso. Al verla entrar, se pusieron de pie con expresiones que oscilaban entre la curiosidad, la incertidumbre y en algunos casos el recelo apenas disimulado. Buenos días a todos, comenzó María, sorprendida por el temblor en su propia voz. Sé que esta situación es inusual para todos nosotros. Hasta hace poco, yo estaba exactamente donde ustedes están ahora. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No tengo intención de despedir a nadie, continuó. Al contrario, me gustaría que todos continuaran trabajando aquí, si así lo desean. Y entiendo perfectamente si alguno prefiere buscar otro empleo, dada la circunstancia. El alivio fue visible en varios rostros. Carmen, quien había trabajado junto a María durante más de una década, dio un paso adelante. Gracias, María. ¿O cómo deberíamos llamarte ahora?, preguntó, verbalizando la pregunta que flotaba en el ambiente. Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro de María. Sigo siendo la misma María de siempre, respondió con sinceridad. Nada ha cambiado en ese aspecto. Gradualmente, la tensión comenzó a disiparse. José, el viejo jardinero, se acercó con su característica franqueza. El señor Montero tenía buen ojo para las personas, comentó. Siempre lo dije. Y al final, vio lo que todos nosotros veíamos en ti cada día, María. Aquellas palabras sencillas pero profundamente significativas provocaron un nudo en la garganta de María. Por primera vez desde la muerte de Esteban, sintió que quizás podría encontrar un camino a través de esta extraña nueva realidad. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, María vagó sola por la mansión, permitiéndose explorar espacios que antes solo había visitado brevemente, para limpiar o servir. La biblioteca con sus miles de volúmenes encuadernados en piel, el salón de música con un piano de cola que nadie tocaba, la terraza desde donde se contemplaba la ciudad iluminada como un mar de estrellas caídas. Finalmente sus pasos la llevaron al despacho de Esteban, el corazón de su imperio empresarial. Con reverencia mezclada con curiosidad, se sentó en la imponente silla de cuero tras el escritorio, donde tantas decisiones trascendentales habían sido tomadas a lo largo de décadas. Sobre la superficie pulida de madera, descansaba un sobre que no había estado allí durante su visita anterior. Su nombre estaba escrito en la inconfundible caligrafía de Esteban. Con manos temblorosas, lo abrió para encontrar una carta fechada semanas atrás, poco después de su internamiento inicial. En querida María, si estás leyendo esto, significa que mi corazón finalmente ha decidido descansar y que has aceptado el legado que tanto mereces. Hay algo más que quiero que sepas, algo que no incluí en mi testamento, porque pertenece únicamente a nuestra historia compartida. Durante 15 años tus comidas fueron mucho más que sustento para mi cuerpo. Fueron un recordatorio diario de que la bondad desinteresada existe en un mundo donde yo había dejado de creer en ella. Cada plato que preparaste con esmero, cada detalle que recordabas sobre mis preferencias, cada sabor que evolucionaba sutilmente adaptándose a mis gustos cambiantes. Todo ello hablaba de una forma de cuidado que yo había olvidado que existía. Mi vida estuvo marcada por el éxito material y el fracaso emocional. Construí un imperio, pero perdí la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos. Elena se fue porque comprendió, antes que yo, que me estaba convirtiendo en una cáscara vacía, obsesionado con acumular riqueza y poder a expensas de lo verdaderamente valioso. Y entonces llegaste tú, sin pretensiones, sin agendas ocultas, solo una mujer con manos hábiles y un corazón generoso que, día tras día, ponía amor en cada plato que preparaba. Al principio, ni siquiera lo noté conscientemente, pero con el tiempo comencé a esperar esos momentos en que probaba tus creaciones, no solo por su excelencia culinaria, sino porque de alguna manera inexplicable, me hacían sentir cuidado de una forma que nadie más había logrado en décadas. Mi libreta negra comenzó como un simple registro de impresiones sobre tus platos. Se convirtió, sin darme cuenta, en un diario de mi redescubrimiento de la humanidad. Lamento no haber tenido el valor de decirte todo esto en persona. Otra falla, en una vida llena de ellas. Pero quiero que sepas que mi decisión de dejarte la mansión
y parte de mi fortuna. No fue un capricho ni un acto de rebeldía contra Alejandra. Fue mi forma imperfecta de decir gracias por alimentar no solo mi cuerpo, sino también lo poco que quedaba de mi alma. La mansión es tuya ahora. Transfórmala como desees. Llénala de la calidez que siempre le faltó mientras fue mía. YC, ¿alguna vez dudas de merecer lo que te he dejado? Recuerda esto, en un mundo donde todos querían algo de mí. Tú fuiste la única que simplemente dio sin esperar nada a cambio. Con eterna gratitud, Esteban. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María mientras doblaba cuidadosamente la carta. En ese momento, sentada en el Sancta Sanctorum del Imperio Montero, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros en la mansión. Este espacio grandioso pero frío se transformaría en algo que reflejara verdaderamente el espíritu de lo que Esteban había aprendido al final de su vida. Ya sabía exactamente cómo hacerlo, y comenzaría por la cocina. 6 meses después de la muerte de Esteban Montero, la mansión era irreconocible. Lo que antes había sido un monumento a la opulencia austera se había transformado en un espacio vibrante, lleno de vida y propósito. La planta baja, con sus amplios salones y su cocina industrial expandida, funcionaba ahora como una escuela culinaria para jóvenes de escasos recursos. Cocina con Corazón, la había bautizado María, en silencioso homenaje al hombre cuya vida había cambiado gracias al poder transformador de los alimentos preparados con amor genuino. La inauguración oficial estaba programada para esa tarde. María, vestida con un sencillo pero elegante traje azul marino, supervisaba personalmente los últimos detalles mientras los primeros invitados comenzaban a llegar. Todo se ve perfecto. María, comentó Elena Montero, quien sorprendentemente se había convertido en una amiga y consejera durante estos meses de transición. Esteban estaría profundamente conmovido. María asintió, emocionada, pero serena. El camino a este momento no había sido fácil. Alejandra había intentado varios obstáculos legales para retrasar la transferencia de la propiedad, aunque finalmente había desistido cuando Morales hizo reproducir algunas de las grabaciones mencionadas en la carta de Esteban. El contenido, según rumores, había sido tan comprometedor que la sobrina prefirió aceptar su derrota antes que arriesgarse a un escándalo público. Los primeros estudiantes, 20 jóvenes seleccionados de barrios marginales pero con talento y pasión por la cocina, esperaban nerviosos y emocionados en la que antes fuera la imponente sala de reuniones de Esteban, ahora convertida en un aula de demostración culinaria equipada con tecnología de punta. ¿Estás lista para tu disco?, preguntó Vázquez, quien había permanecido a su lado como administrador de la escuela, encontrando en este nuevo proyecto un propósito que daba sentido a su vida después de décadas de servicio a Esteban. María respiró hondo. Los públicos seguían poniéndola nerviosa, pero había aprendido a enfrentar este y muchos otros miedos durante los meses transcurridos. Tan lista como puedo estar, respondió con una sonrisa tensa. La sala principal se había llenado gradualmente de invitados, representantes de organizaciones educativas, chefs reconocidos que habían aceptado participar como instructores invitados, periodistas interesados en la extraordinaria historia de la cocinera que heredó una fortuna y la transformó en un proyecto social, y algunos vecinos curiosos por el cambio en la antes hermética mansión Montero. Para sorpresa de María, entre los asistentes distinguió a Ricardo, el esposo de Alejandra, quien se mantenía discretamente en un rincón. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él inclinó la cabeza en un gesto que podría interpretarse como un reconocimiento o quizás incluso como respeto. A las 5 en punto, Morales tomó el micrófono para dar inicio a la ceremonia oficial. Buenas tardes a todos. Es un honor presentarles hoy el proyecto Cocina con Corazón, una iniciativa que transforma no solo este espacio histórico, sino que promete cambiar las vidas de cientos de jóvenes en los próximos años. Morales hizo una pausa, recorriendo la audiencia con su mirada serena. Este proyecto nace de la visión de una mujer extraordinaria que entendió que la verdadera riqueza reside en la capacidad de compartir y multiplicar los dones recibidos con ustedes. La fundadora y directora de Cocina con Corazón, la señora María González. Los aplausos resonaron mientras María avanzaba hacia el podio. Por un instante se sintió nuevamente como la empleada doméstica intimidada por los espacios señoriales de la mansión, pero al mirar los rostros expectantes de los jóvenes estudiantes, encontró la fuerza que necesitaba. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, comenzó, su voz ganando firmeza con cada palabra. Cocina con Corazón nace de una historia personal que muchos de ustedes ya conocen. Durante 15 años fui la cocinera del señor Esteban Montero en esta misma casa. Cada día preparaba sus alimentos con el mismo principio que mi abuela me enseñó. Aunque cocinar es un acto de amor, una forma de cuidar a otros sin palabras. Hizo una pausa,
buscando entre la audiencia el rostro de Elena, quien le sonrió con calidez. Nunca esperé nada a cambio. Simplemente hacía mi trabajo con la dedicación y el cariño que me parecían naturales. Lo que no sabía era que durante años el señor Montero observaba y valoraba silenciosamente esa dedicación. Al final de su vida, tomó una decisión que cambió la mía para siempre, al dejarme esta mansión y los medios para transformarla en algo significativo. María señaló hacia las paredes que ahora lucían fotografías de platos tradicionales junto a técnicas modernas de cocina. Podría haber conservado esta propiedad como un símbolo de estatus o venderla para vivir cómodamente, pero eso hubiera traicionado el espíritu del regalo recibido. En lugar de eso, decidí honrar la lección más valiosa que el señor Montero aprendió al final de su vida, que la verdadera riqueza está en dar, no en accumular. Los jóvenes estudiantes con sus uniformes blancos impecables asintieron con expresiones solemnes. Cocina con Corazón ofrecerá formación profesional gratuita a jóvenes talentosos que, por circunstancias económicas, no podrían acceder a educación culinaria de calidad. Además de técnicas gastronómicas, aprenderán valores esenciales en que cada plato cuenta una historia. Que los alimentos preparados con amor nutren más que el cuerpo. Que la cocina puede ser un vehículo de transformación social. Una estudiante, apenas un adolescente de un barrio marginal conocido por su violencia, se enjugó discretamente una lágrima. María la miró directamente, reconociendo en ella a la niña que ella misma había sido, llena de sueños, pero limitada por circunstancias materiales. Hoy inauguramos oficialmente nuestras instalaciones, pero en realidad estamos plantando una semilla que crecerá para convertirse en oportunidades reales, en sueños cumplidos, en vidas transformadas. María tomó un respiro, permitiéndose un momento de vulnerabilidad, y en el proceso honramos la memoria de un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, supo reconocer y valorar la bondad genuina. Mientras concluía su discurso, María sintió una presencia casi tangible en la sala. No era supersticiosa, pero por un instante fugaz tuvo la certeza de que Esteban observaba con aprobación desde algún lugar. La ceremonia continuó con el tradicional corte de Sintao, seguido por un recorrido por las instalaciones. La antigua biblioteca de Esteban se había transformado en un centro de documentación gastronómica, preservando sus valiosos volúmenes pero añadiendo una colección especializada en cocina internacional e historia culinaria. Los dormitorios de la planta superior ahora funcionaban como residencia para estudiantes de provincias alejadas. Y la cocina, el corazón del proyecto, había sido completamente renovada para albergar estaciones de trabajo individuales con equipo profesional. Mientras los invitados admiraban las instalaciones, María se encontró momentáneamente a solas en un rincón del jardín, donde José había creado un pequeño huerto de hierbas aromáticas para uso de los estudiantes. «Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo». La voz de Ricardo la sorprendió, emergiendo de entre los rosales que ahora florecían con renovado vigor. María se volvió instintivamente en guardia. La última vez que habían hablado había sido durante la tensa lectura del testamento. «Gracias», respondió con cautela. «No esperaba verte aquí hoy». Ricardo asintió, su habitual arrogancia notablemente ausente. «Alejandra se negaría a pisar este lugar, por supuesto», comentó con una franqueza inusual. «Su orgullo está demasiado herido, pero digamos que la curiosidad pudo más». «¿Y qué te parece lo que has visto?», preguntó María, genuinamente interesada en su opinión. Ricardo contempló el jardín durante un momento antes de responder. «Creo que Esteban estaría orgulloso», dijo finalmente. «Más que eso, creo que estaría en paz. A Esteban, su legado, y lo has convertido en algo con propósito, algo que trasciende la simple acumulación de riqueza que definió su vida». La sinceridad inesperada de sus palabras desarmó momentáneamente a María. «¿Qué pasó con la expansión en Buenos Aires?», preguntó, recordando el proyecto que Alejandra y Ricardo habían intentado financiar a través de Esteban. Una sonrisa irónica cruzó el rostro de Ricardo. «¿Fracasó? Como era de esperarse. Alejandra siempre fue mejor para gastar dinero que para generarlo». Hizo una pausa significativa. «Nos divorciamos hace 2 meses, por cierto». «Lo siento», respondió María automáticamente, aunque sin estar segura de si realmente lo sentía. Ricardo se encogió de hombros con un gesto que parecía liberar tensión acumulada durante años. «Jonoan fue liberador». Miró hacia la mansión transformada. «Como lo que has hecho aquí». Liberarse del pasado sin negarlo. Construir algo nuevo sobre cimientos antiguos. Antes de que María pudiera responder, Elena apareció en el sendero del jardín. «Aquí estás», dijo, deteniéndose brevemente al reconocer a Ricardo. «Los estudiantes quieren tomarse una foto contigo junto al retrato de Esteban que has colgado en el vestíbulo». María asintió, excusándose educadamente. Mientras se alejaba,
escuchó a Ricardo murmurar algo que sonaba sorprendentemente como gracias. No estaba segura de si le hablaba a ella o a algún fantasma del pasado, que finalmente lo dejaba ir. El retrato de Esteban, pintado por un artista local basándose en fotografías, mostraba no al severo empresario de gesto adusto que todos habían conocido, sino al hombre que María había vislumbrado durante sus últimas semanas tan sereno, con una sabiduría recién encontrada en la mirada, sosteniendo en sus manos no documentos de negocios, sino la pequeña libreta negra que había cambiado el destino de ambos. Mientras posaba junto a sus estudiantes frente al retrato, María sintió que el círculo se completaba. La empleada que había cocinado con amor durante años sin esperar reconocimiento ahora multiplicaba ese amor, convirtiéndolo en oportunidades para otros. De pronto, Carmen se acercó discretamente con un sobre en la mano. «Esto acaba de llegar. Para ti», susurró. El mensajero dijo que era urgente. Intrigada, María se apartó momentáneamente para abrir el sobre. Contenía una breve nota y una fotografía antigua. «Querida María, encontré esto entre las pertenencias de Esteban, que aún guardaba. Creo que te pertenece ahora. Con afecto, Elena». La fotografía mostraba a un joven Esteban junto a Elena, ambos sonrientes, sosteniendo lo que parecía ser un libro de cocina. Al reverso, una inscripción con letra juvenil: en nuestro primer aniversario. Prométeme a cocinar juntos y nunca olvidar que las cosas más simples son las más valiosas. 1985. A María sostuvo la fotografía contra su pecho, sintiendo que una pieza final del rompecabezas encajaba en su lugar. La pasión por la buena comida que había notado en Esteban no era simplemente la exigencia de un paladar refinado, era el eco distante de una promesa de juventud, un sueño compartido que la vida había interrumpido pero no completamente borrado. Con renovada emoción regresó junto a sus estudiantes, lista para el momento culminante de la ceremonia, la primera clase demostrativa oficial de cocina con corazón. Mientras se colocaba el delantal con el logo de la escuela bordado, un corazón formado por utensilios de cocina, María comprendió la magnitud del regalo que había recibido y que ahora podía compartir a no solo la mansión y el dinero, sino la posibilidad de transformar vidas a través del mismo lenguaje universal que había conectado a la humilde cocinera con el poderoso empresario. El amor, expresado a través de alimentos preparados con cuidado genuino, trascendía barreras sociales, sanaba heridas antiguas y, en su caso, había reescrito destinos enteros. Un año después de la inauguración de Cocina con Corazón, María contemplaba el atardecer desde la terraza de la mansión, ahora convertida en su hogar y en el de una comunidad vibrante. El olor a especias y hierbas frescas ascendía desde las cocinas, donde la primera generación de estudiantes finalizaba sus exámenes prácticos. «Los resultados son excepcionales», comentó el chef Ramírez, un profesional reconocido que había abandonado un restaurante con estrella Michelin para unirse al proyecto como instructor principal. «Varios restaurantes ya han solicitado pasantes de nuestro programa». María sonrió, satisfecha pero no sorprendida. Había seleccionado personalmente a cada estudiante, reconociendo en ellos no solo talento culinario sino la misma pasión y dedicación que ella había puesto en cada plato preparado para Esteban. «La graduación será en 2 semanas», recordó, verificando mentalmente los preparativos. «Quiero que sea inolvidable para ellos». Ramírez asintió, compartiendo su entusiasmo. La ceremonia de graduación sería cubierta por medios nacionales, atraídos por la historia extraordinaria de la escuela y su fundadora, quien en solo un año había pasado de ser una anécdota sensacionalista, la cocinera milenaria, a ser reconocida como una innovadora en educación culinaria con propósito social. «Por cierto», añadió el chef, «la solicitud de Rosa fue aceptada. Comenzará su pasantía en París el mes próximo». La noticia llenó de orgullo a María. Rosa, la joven tímida que había llorado durante el discurso inaugural, había demostrado un talento excepcional para la repostería. Su historia personal, marcada por la pobreza y la violencia doméstica, hacía su triunfo aún más significativo. «Necesitará ayuda con el pasaporte y el alojamiento», observó María, mentalmente asignando fondos de la beca especial que había creado para casos como este. Mientras discutían los detalles logísticos, Carmen apareció con una bandeja de té y las galletas de canela que se habían convertido en tradición para las reuniones vespertinas. «Tienes visita, María», anunció con una sonrisa cómplice. «Te espera en la biblioteca». Intrigada, María se disculpó con Ramírez y se dirigió al interior de la mansión. En el camino, se cruzó con estudiantes que la saludaron con una mezcla de respeto y familiaridad. A pesar de ser oficialmente la directora y propietaria, insistía en que la llamaran simplemente María, manteniendo la humildad que la había caracterizado toda su vida. La biblioteca, con sus estanterías de madera oscura hasta el techo y su nueva sección dedicada a gastronomía mundial,
se había convertido en su santuario personal. Allí acudía cuando necesitaba inspiración o simplemente un momento de reflexión. Al abrir la puerta, encontró a Elena Montero examinando un antiguo libro de cocina francesa. Al verla entrar, la exesposa de Esteban sonrió cálidamente. «Espero no interrumpir», saludó, cerrando cuidadosamente el volumen. «Pasaba por la ciudad y quise ver cómo evolucionaba tu pequeña revolución». María la abrazó con genuino afecto. Durante el último año, Elena se había convertido en una amiga y mentora inesperada, ayudándola a navegar los complejos círculos sociales y empresariales en los que ahora se movía. «Llegas en el momento perfecto», respondió María. «Estamos ultimando los detalles para la graduación. Me encantaría que estuvieras presente». Elena asintió, complacida por la invitación. «No me lo perdería por nada», aseguró, tomando asiento en uno de los cómodos sillones de lectura. «He seguido los reportajes sobre la escuela. Es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo». María se sentó frente a ella, aceptando el cumplido con una mezcla de orgullo y humildad. «Tengo excelentes colaboradores», reconoció, «y el respaldo de la Fundación Montero ha sido fundamental para expandir el programa». La Foundation, establecida según las instrucciones testamentarias de Esteban, para gestionar la Mayo R, parte de sus acciones empresariales, se había convertido en un poderoso aliado para Cocina con Corazón, proporcionando no solo apoyo financiero, sino también conexiones con empresas dispuestas a ofrecer oportunidades laborales a los graduados. «Hablando de la fundación», comentó Elena, su expresión tornándose ligeramente más seria, «Alejandra ha solicitado una reunión con el consejo directivo». La noticia sorprendió a María. Desde la lectura del testamento, Alejandra se había mantenido completamente distante, rechazando incluso los intentos de Morales de establecer algún tipo de comunicación conciliatoria. «¿Sabes qué quiere?», preguntó, inevitablemente recelosa. Elena hizo un gesto ambiguo con la mano. «Quiere proponer una colaboración entre su nueva empresa de importación de alimentos gourmet y los programas educativos de la Fundación», explicó extraoficialmente. «Creo que finalmente ha aceptado la realidad y está buscando un camino de regreso al legado familiar, aunque sea de forma periférica». María reflexionó sobre esta información. La idea de trabajar con Alejandra después de todo lo ocurrido parecía casi inconcebible y sin embargo, Esteban creía en las segundas oportunidades, dijo finalmente, al menos al final de su vida. «Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir». Elena sonrió, una expresión de orgullo brillando en sus ojos. «Esa generosidad de espíritu es exactamente por lo que Esteban te admiraba tanto», comentó. «Eres capaz de ver más allá del rencor, igual que él aprendió a hacerlo, aunque demasiado tarde en muchos aspectos». La conversación derivó hacia temas más ligeros, a los planes de expansión para la escuela, el libro de recetas que María estaba compilando con platos significativos de su vida, incluyendo aquellos que había preparado para Esteban, y que ahora enseñaba a sus estudiantes como parte de su filosofía culinaria. Al atardecer, Elena se despidió prometiendo regresar para la ceremonia de graduación. María la acompañó hasta la puerta principal, donde una vez Esteban recibía a visitantes importantes con fría cortesía, y donde ahora ella despedía a una amiga con abrazo cálido. De regreso en la cocina principal, encontró a José, jardinero, compartiendo con los estudiantes historias sobre los primeros años de la mansión y sobre cómo Esteban, en su juventud, había sido un hombre muy diferente al empresario severo que todos llegaron a conocer. Tenía una risa estruendosa, recordaba José, sus manos arrugadas gesticulando expresivamente, y le encantaba la buena comida. Siempre decía que una buena cena podía cerrar mejor un negocio que cualquier contrato. María escuchaba desde el umbral, fascinada por estos retazos de un Esteban que nunca conoció. Era como completar póstumamente el rompecabezas de un hombre complejo, descubriendo facetas que habían permanecido ocultas bajo capas de ambición y soledad. «¿Es cierto que usted nunca supo que él escribía sobre su comida en una libreta secreta?», preguntó uno de los estudiantes más jóvenes, con la curiosidad directa de la adolescencia. María sonrió, entrando finalmente a la cocina y uniéndose al círculo informal. «Completamente cierto», confirmó. «Durante cociné sin saber que cada plato estaba siendo no solo consumido, sino verdaderamente apreciado. Es una lección que intento transmitirles: hagan siempre lo mejor posible, con amor genuino, sin expectativa de reconocimiento inmediato. La excelencia tiene su propia recompensa, aunque a veces tarde en manifestarse». «¿Y dónde está ahora esa famosa libreta?», inquirió otra estudiante, una joven prometedora especializada en cocina de vanguardia. María intercambió una mirada cómplice con Carmen, quien conocía la respuesta. «La libreta original está guardada en un lugar seguro», respondió. «Pero su esencia, lo que realmente importa de ella, está presente en cada rincón de esta escuela, en cada receta que compartimos, en cada vida que transformamos a través de la cocina». Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, María regresó a sus habitaciones privadas en el ala este de la mansión.
a diferencia del resto del edificio, que había sido completamente renovado para su nueva función educativa. Este espacio mantenía algo de la elegancia sobria que Esteban había preferido, aunque con toques personales que lo hacían acogedor. Sobre su mesa de noche descansaba un pequeño cofre de madera tallada, un regalo de Vázquez en su cumpleaños. Lo abrió con la llave que siempre llevaba consigo y extrajo cuidadosamente la libreta negra, ahora ligeramente desgastada por el tiempo y las múltiples lecturas. La abrió en una página marcada con una cinta de seda roja, donde la caligrafía precisa de Esteban había escrito algo que se había convertido en el lema. No, oficial de cocina con corazón Ané, descubierto tarde en la vida que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos sin esperar retribución. En cada plato que María prepara hay más sabiduría sobre la vida que en todos mis años de estrategias empresariales. La comida preparada con amor genuino es quizás la forma más pura de cuidado humano, nutre el cuerpo, pero también alcanza algo más profundo, esa parte nuestra que anhela sentirse valorada por quienes somos, no por lo que poseemos o representamos. María cerró suavemente la libreta y la devolvió a su cofre. Mañana sería otro día intenso en clases que supervisar, reuniones con patrocinadores potenciales, entrevistas con candidatos para la siguiente promoción de estudiantes, la vida que nunca habría imaginado para sí misma, pero que ahora abrazaba, con pasión y propósito. Antes de apagar la luz, su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre el escritorio en ella junto a Esteban, durante una de sus últimas visitas al hospital. A pesar de su evidente fragilidad física, sus ojos mostraban una claridad y paz que contrastaban dramáticamente con el hombre severo que había sido durante la mayor parte de su vida. Gracias por tu comida y por tu corazón, murmuró María, repitiendo las palabras que habían cambiado su destino. En algún lugar pensó, Esteban quizás sonreía al ver cómo su último acto de generosidad había florecido en algo mucho más grande que una simple transferencia de riqueza. Había plantado una semilla que ahora nutría a otros, perpetuando el ciclo de dar sin esperar nada a cambio. Y esa, reflexionó María mientras el sueño comenzaba a invadirla, era quizás la receta más valiosa de todas, en tomar lo que la vida nos ofrece, añadir una generosa porción de gratitud, mezclar con propósito y servir con amor incondicional. Una receta simple pero transformadora, capaz de convertir incluso las circunstancias más inesperadas en algo nutritivo para el alma. En su último pensamiento consciente antes de dormirse, María se preguntó qué nuevos capítulos le esperaban, qué sabores traería el futuro para ella y para todos aquellos cuyas vidas había comenzado a transformar. Igual que una vez, un plato preparado con cariño había transformado la vida de un hombre solitario, y en el proceso, la suya propia.